Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ilse y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que aprendí este semestre en la clase de oratoria, que es el arte de hablar y presentarse delante de un grupo. La oratoria se puede dividir dependiendo del tema o ámbito profesional en oratoria social, pedagógica, política, religiosa, empresarial, forense o artística. O de igual manera se puede dividir dependiendo de la intención comunicativa del orador, ya sea en individual como es el discurso o la conferencia, o en colectiva como lo son el debate, la entrevista o la mesa redonda. También vimos lo que es la elocuencia, que es la capacidad de expresarse de manera ordenada y estratégica. Por ejemplo, una persona elocuente debe saber hablar, debe saber qué decir y cuándo decirlo, debe de ser congruente, debe de ser coherente, debe de hablar con seguridad, debe de tener una amplia cultura general, debe ser carismática, debe de entender a las personas, debe de ser dinámico y debe de estar abierto a cualquier tema, entre otras cosas. Todo esto de la elocuencia nos va a servir al momento de presentar un discurso. Cuando se presenta un discurso se debe de llevar cierto orden. Primero es el saludo, después es la presentación personal y la presentación del tema. Luego se desarrolla el discurso y finalmente es el cierre y la despedida. Otro tema que vimos fue el del lenguaje corporal, que es todo lo relacionado con el cuerpo de manera consciente o inconsciente. Y el lenguaje corporal tiene tres elementos, que es la postura, los gestos y la energía. Dentro de esto está lo que es la quinesfera, que es nuestro espacio de movimiento, y existen tres tipos de esta. La primera es la quinesfera cercana, que son movimientos pegados al cuerpo y que comunican intimidad, como cuando hacemos esto y decimos, por ejemplo, es que me preocupa mucho, eso bueno, con eso estamos comunicando intimidad. Otro tipo de quinesfera es la quinesfera próxima, que son movimientos despegados del cuerpo y es como nos explicamos o cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, cuando le tocamos el hombro a alguien. La última es la quinesfera periférica, que esos ya son movimientos mucho más amplios que puede hacer el cuerpo, como cuando hacemos esto. Eh, igual vimos, eh, bueno, igual aprendimos cómo llevar a cabo una entrevista. Eh, lo primero que tenemos que hacer, primero que nada, es establecer el porqué de la entrevista, bueno, el objetivo, qué queremos lograr con ella, qué es lo que al público le interesa saber o qué es lo que nosotros queremos dar a conocer. Igual deben de tomar en cuenta otros aspectos, como el crear empatía con nuestro entrevistado para que se sienta más seguro y más en confianza con nosotros. Igual se debe de crear una atmósfera con algún objeto del entrevistado o algo con lo que se identifique, para que así él se pueda abrir más al tema, le sea más fácil hablar con nosotros. Otro tema que vimos fue el de imagen pública, que es la idea o el concepto que tenemos de una persona o de una institución. Todo esto debido a la información pública que recibimos de esto. Y hay varios tipos de imagen pública. Por ejemplo, la imagen visual, que serían los elementos externos a la persona, es cómo se ve esta persona. La imagen verbal, que es cómo se expresa el lenguaje que utiliza esta persona. Igual está la imagen física, que son los elementos naturales de la persona, si es alto, si es bajito, si es delgado, si es gordito, etc. Está igual la imagen ambiental, que es el lugar en donde se desarrolla la persona, es cómo vive, con quién se junta,
a qué lugares va. Y por último está la imagen audiovisual, que son los elementos físicos de la persona en relación con los elementos sonoros. Eh, por último, tenemos el tema de los micrófonos. Los micrófonos van a ser una herramienta que nos van a servir a nosotros para amplificar nuestra voz. Pero debemos tomar en cuenta que el que tengamos un micrófono en la mano no significa que debamos hablar con un volumen más bajo de voz, sino todo lo contrario, porque los micrófonos solo nos van a servir para que nuestra voz se amplifique, y si hablamos más bajito nos vamos a escuchar como con flojera y no nos vamos a dar a entender, y les estaremos dando la impresión al público de que no tenemos ganas de hablar, o que lo estamos haciendo de mala gana, o que tenemos flojera, y cuando no es así. Por eso debemos de mantener un buen tono de voz, un buen volumen, porque el micrófono solo nos va a ayudar a amplificar la voz. Cuando tengamos un micrófono en la mano, lo primero que debemos checar es que este esté encendido, y también que esté ecualizado, y que tenga un buen balance de agudos y graves. También otra cosa que tenemos que tener presente es que una vez que tengamos el micrófono en nuestras manos, el micrófono es nuestro y no lo podemos estar prestando o pasando a las demás personas. Nos los debemos de quedar nosotros nada más. Hay dos tipos de micrófonos: los micrófonos unidireccionales, que son los que reciben audio desde una sola dirección, como lo son el micrófono de mano, que es el más conocido y se utiliza en los eventos sociales, o el micrófono de pedestal, que se utiliza para los discursos. Los micrófonos omnidireccionales son los que reciben audio desde todas las direcciones, como los micrófonos ambientales, que se utilizan principalmente en los teatros. Los micrófonos pueden ser inalámbricos o alámbricos. Si nuestro micrófono es alámbrico, vamos a tener la ventaja de que cuando estemos hablando no se va a perder la señal debido a algún objeto metálico cercano, lo que nos sucedería con un alámbrico. Pero igual, si nuestro micrófono es alámbrico, podríamos tener varias dificultades. Por ejemplo, nos podríamos enredar en el cable, o cuando estemos caminando el cable se puede romper, o podríamos sufrir cualquier otro accidente. O también puede pasar que el cable sea muy corto y que esto no nos va a permitir desplazarnos libremente en nuestro escenario, lo que no nos sucedería con uno inalámbrico. Pero como ya dije, con el inalámbrico, se podría perder la señal al momento de estar hablando, y esto va a afectar a nuestra presentación. Bueno, pero como todo, o sea, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Solo es cuestión de que al momento de hacer nuestra presentación tengamos todo esto en cuenta para no sufrir esos incidentes. Igual, se me estaba olvidando, el último tema que vimos fue el de narración deportiva. En este teníamos que saber narrar, bueno, decir lo que estaba sucediendo, ya sea en el partido de fútbol, o en una pelea de box, o en las luchas, o hasta con una receta de cocina. Teníamos que hacer que las personas que nos están escuchando supieran lo que está sucediendo aunque no lo estuvieran viendo, que se lo imaginaran y que nos entendieran tan solo con lo que les estábamos diciendo, y que supieran lo que estaba pasando. Bueno, esto es todo. Un poco una repasada de todo lo que vi este semestre en la clase de oratoria. Espero que les haya gustado y gracias. Hasta luego.